Hola, vamos a realizar una guía para gingivectomía en un solo proyecto dentro de SOCAD. Ficha para hacer férula de descarga y una vez que introducimos nuestro modelo buscamos un buen eje de inserción del mismo. Queremos evitar que haya zonas disparalelas en las zonas cervicales del grupo anterior, que es donde vamos a realizar la gingivectomía. Para ello buscamos un buen eje de inserción y una vez que lo hemos encontrado damos a actualizar. Actualizamos el eje de la vista y una vez que ya hemos hecho nuestra malla de is paralela, procedemos a marcar por donde queremos que vaya nuestra guía de gingivectomía. Al igual que marcamos en nuestros proyectos de férula de descarga, marcamos una zona. Vamos a darle un grosor, en este caso de 2,5. Es importante darle el grosor adecuado para cada tipo de guía. No hace falta, en este caso yo no voy a proceder a editar la malla ni nada. Simplemente una vez que hayamos acabado el proyecto, vamos a hacer un diseño libre. Una vez siempre acabado el proyecto, hacemos un diseño libre y buscamos dentro de nuestra librería la que acabo de crear, que es la de atache para gingivectomía. No la he introducido dentro de la librería de SOCAD, la tengo dentro de una carpeta. Buscamos esa carpeta y una vez que la encontramos, simplemente la traemos a nuestro proyecto. Traemos en este caso un atache de gingivectomía de 10 milímetros. Nos avisa de que el warning de que no es una librería oficial, pero aún así funcionará correctamente. Le damos a la opción de poder rotar ese elemento y una vez que lo hemos traído, ya os digo que esta es de 10 milímetros, pero he diseñado distintos milímetros, además de poderlos personalizar, ¿vale? Es importante el aplicar un escalado si es necesario y con el botón de control y el shift podemos ya cambiar eso que os comentaba. Podemos cambiar el zenith si nos apetece cambiar, personalizar ese atache para que busquemos el zenith adecuado. En todo caso, voy a realizar una gingivectomía en el 21, pero podríamos hacer un espejo perfectamente de este elemento y conservarlo como zenith del 11 y así tendríamos exactamente el mismo elemento en ambos lados. Una vez que ya tenemos colocado nuestro elemento sobre nuestra férula de descarga, simplemente hay que proceder a hacer un atache sustractivo. Es importante marcar sustracción en vez de adición para que este elemento se sustraiga correctamente y atravesar completamente la malla. No nos importe adentrarnos dentro del modelo porque lo que buscamos es un corte perfecto sin que nos produzca ningún error dentro de la férula. Lo escalamos, lo llevamos al sitio, ahí hay perder un poco de tiempo buscando la posición idónea. Es importante saber hasta dónde se quiere llegar con esa guía quirúrgica, guía de gingivectomía, y una vez que ya lo hemos decidido, aplicamos. Se va a producir un agujero en la zona que hemos decidido y con conservar podríamos ir cambiando de elemento para el 11, para el 12, diferentes grosores, o simplemente con el mismo ya podríamos hacer todos nuestros agujeros. Guardamos los cambios y ya tenemos nuestra pieza finalizada con nuestra guía de gingivectomía con un corte preciso y perfecto. Si queréis adquirir las librerías de gingivectomía que he confeccionado, mandar un email y os las enviaré. Muchas gracias.